Tienes derecho a comprar un buen producto. Tienes derecho a recibir un buen servicio. Porque con información decides mejor. La fuerza del consumidor. A continuación, por Radio Indecopi. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición especial de su programa La Fuerza del Consumidor. Les saluda su amiga Sandra Cárdenas y nos volvemos a encontrar por este medio brindando información que les pueda ser útil y no solamente de utilidad, sino también que pueda ser de interés para ustedes y todos los que nos están siguiendo. Recuerden que pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales como Indecopi Oficial, en lo que es Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que está relacionado a los servicios bancarios y financieros. Como sabemos, este sector es uno de los sectores que de repente recibe muchos reclamos. Normalmente esto está relacionado a la cantidad de clientes y usuarios de este servicio, pero también se ha podido verificar reportes a través de plataformas virtuales, como lo que es el reporte ciudadano y el reclama virtual del Indecopi, donde se ha podido identificar que en esta coyuntura y de hecho también en los últimos años, uno de los temas más reclamados o más que han sido consultados está relacionado a la reprogramación de créditos, operaciones no reconocidas, que están relacionados directamente también a lo que son los préstamos bancarios. De hecho, como les comentaba, también la actual coyuntura nos ha llevado a que en muchas circunstancias, muchos de los ciudadanos hoy por hoy se vean en la necesidad de obtener estos préstamos bancarios y esto refleja la necesidad de poder conocer más sobre este tema. De hecho, un dato que tenemos y que se los compartimos, en la actualidad en Lima, por ejemplo, existen 2.3 millones de personas que han perdido actualmente su empleo y que se van a ver en muchos de los casos en la necesidad de hacer uso de repente de algún préstamo bancario que les permita a la larga, una vez superado esta situación, poder asumir los pagos que se puedan ir dando. En ese sentido y por esta razón, contamos con una invitada muy especial. Está Judith Alcalde, representante de la Comisión de Protección al Consumidor número 1 del Indecopi. Bienvenida, Judith. Hola Sandra, ¿cómo estás? La verdad que estoy bastante contenta de volver a participar en el programa La Fuerza del Consumidor. Creo que ese es un tema de bastante interés, como lo has mencionado al comenzar esta entrevista, ¿no? Y sí me parece muy importante que los consumidores estén debidamente informados sobre valga la redundancia, qué información deben tener a la mano al momento o antes de acceder a un préstamo bancario, ¿no? De hecho, en términos muy simples, un préstamo bancario se va a dar cuando la entidad financiera entrega una cantidad de dinero al consumidor para que luego este sea devuelto con los correspondientes intereses dentro de un plazo establecido por las partes. Y Judith, cuando hablamos de un préstamo bancario, ¿nos referimos a un crédito bancario, términos sinónimos, por así decirlo? En realidad no. De hecho, la diferencia es bastante técnica, pero me parece que sí vale la pena comentarla, ¿no? Cuando hablamos de un préstamo, en realidad estamos hablando, como lo explicaba al comienzo, de la entrega de una cantidad fija de dinero a un consumidor. Sin embargo, cuando hablamos de un crédito, en realidad estamos refiriéndonos a esta disposición de dinero que la entidad financiera hace a través de una línea de crédito. Eso quiere decir que cuando hablamos de créditos, en realidad estamos hablando de tarjetas de crédito. Entonces, la diferencia principal es que cuando tenemos a disposición del consumidor una línea de crédito, esta la puede utilizar en el momento que él necesite y bajo sus necesidades. Por ejemplo, en un primer mes puede hacer un consumo, pero al siguiente mes puede hacer 2 consumos y al tercer mes puede hacer 3 consumos, ¿no? Entonces, básicamente esa es la diferencia entre préstamo y crédito. Perfecto, Judith. Y, por ejemplo, cuando nosotros o una persona, como hablábamos un poquito del contexto actual, se ve en la necesidad de, por ejemplo, tener que recurrir a un préstamo bancario, ¿qué información debería de tener en cuenta para poder acceder, por ejemplo, en este caso en particular, a un préstamo? ¿Qué datos tendría que considerar? ¿Qué preguntas tendría que hacer para poder tomar una decisión idónea, ¿no? Mira, el reglamento de gestión de conducta del mercado aplicable a las empresas del sistema financiero es bastante claro al respecto, ¿no? Y establece la obligación que tienen todas las entidades financieras
de brindar a los consumidores toda la información que resulte necesaria antes de acceder a un préstamo bancario. Dentro de esta información tendría que mencionar en primer lugar el formulario contractual. El formulario contractual es el documento que va a tener las estipulaciones que van a regir las obligaciones y los derechos de ambas partes, tanto de la entidad financiera como del consumidor. Es importante mencionar en este punto que de hecho las cláusulas que contienen estos formularios contractuales están previamente aprobadas por la SBS, la Superintendencia de Banco y Seguros, de manera que así se le otorga una seguridad jurídica al consumidor, ya que haber pasado estas cláusulas por la evaluación de la SBS, podríamos decir que no se tratan de cláusulas leoninas, es decir, más ventajosas para una parte y menos ventajosas para la otra. Entonces, el primer documento que tenemos que tener a la mano es el formulario contractual. Otro documento que es bastante importante es la simulación, que en el argot financiero se denomina la corrida del préstamo. ¿Por qué es importante este documento? Porque de hecho este documento le va a permitir al consumidor ponerse en la situación como si ya hubiera adquirido el préstamo. De manera que a través de este documento va a poder conocer el monto del préstamo, la cuota que va a pagar, el tiempo en el que va a tener esta contratación del préstamo con la entidad financiera y también poder verificar el concepto referido a la tasa de costo efectivo anual, ¿no? De hecho, más adelante les voy a explicar de qué se trata este concepto, pero este concepto es muy importante porque finalmente nos va a permitir comparar, por ejemplo, la tasa que nos ofrece una entidad financiera A versus la tasa que nos ofrece una entidad financiera B, ¿no? Y un poco en la línea de lo que te contaba, otro documento importante es la hoja resumen. Y este documento, como su nombre lo dice, contiene de manera resumida todas las características esenciales del préstamo. Y aquí vamos a encontrar la denominada tasa de costo efectivo anual, ¿no? ¿Qué es esta tasa? Evidentemente, cuando las entidades financieras nos otorgan un préstamo, este préstamo no es gratis. Y la ganancia que recibe la entidad financiera está básicamente, digamos, conceptualizada por esta tasa de costo efectivo anual, ¿no? Es el interés que la entidad financiera gana al otorgarnos un préstamo. Esta tasa de costo efectivo anual va a estar compuesta por tres conceptos. La TEA, que es la tasa de costo efectivo anualizada, que es el interés que va a ganar el banco de manera anual, las comisiones y los gastos. Tanto las comisiones como los gastos son cargos que se realizan. Por ejemplo, en el caso de las comisiones son cargos que hacen las empresas del sistema financiero por los servicios adicionales o complementarios al crédito. De hecho, y me parece interesante comentarlo, hace algunos años atrás no estaba muy definido el cobro de las comisiones, qué comisiones podrían cobrarse y qué comisiones no podían cobrarse. Hoy por hoy, la Superintendencia de Banca y Seguros ha establecido qué comisiones pueden cobrarse en el marco de un préstamo y qué comisiones no. Y sería interesante mencionar, por ejemplo, que los consumidores tendrían que estar alerta si es que alguna entidad financiera pretende, por ejemplo, cobrarles una comisión por el desembolso propiamente del crédito o por la evaluación crediticia que se hace para finalmente acceder a este crédito. Y los gastos, que también forman parte de la TCA, son aquellos gastos que también son denominados como cargos que las empresas financieras van a cobrar por aquellos servicios adicionales y o complementarios, como por ejemplo, creo que aquí me voy a dejar entender, por el tema del crédito hipotecario, ¿no? En los créditos hipotecarios, por ejemplo, se cobra el denominado seguro de desgravamen, ¿no? Este seguro tiene por objeto que si el consumidor no puede cumplir con su obligación, eventualmente por un tema de enfermedad y fallece, este seguro, ¿no?, va a coberturar ese saldo deudor, ¿no? Entonces, ese gasto también está incluido. Entonces, como puedes ver, digamos, la tasa de costo efectivo anual va a estar compuesta por la TEA, por las comisiones y los gastos, y es el cobro que la entidad financiera nos va a hacer por prestarnos el dinero, ¿no? Entonces, esta tasa de costo efectivo anual varía de acuerdo a las entidades financieras, ¿no? Y sí es importante que los consumidores, por ejemplo, puedan verificar, ¿no?, cuánto me cobra, cuánta es la tasa de costo efectivo anual que me cobra la entidad A y cuál es la tasa de costo efectivo anual que me cobra la entidad B, porque eso evidentemente les va a llevar a tomar una mejor decisión de consumo, ¿no?, la que sea más ventajosa. Claro que sí. Otro documento, claro que sí, otro documento que también es importante es el cronograma de pagos, evidentemente, que puedan solicitarle a la entidad financiera el cronograma de pagos para ver
no solamente el monto de la cuota, sino cuándo tengo que pagar esa cuota. Además, por ejemplo, si el préstamo viene amarrado a un seguro, que pidan la póliza, que es el contrato de seguro, para que ellos sepan con qué aseguradora se está contratando, cuánto es el monto de la prima que se va a pagar, porque finalmente este gasto, digamos, es pagado, valga la redundancia, por el consumidor. Entonces es importante que lo conozcan, ¿no? Entonces creo que de manera general esa sería la documentación que los consumidores tendrían que tener en cuenta al momento de acceder a un préstamo, ¿no? Qué importante la información que nos precisa Judith, porque creo que todo consumidor y en general cualquier ciudadano, teniendo esta información a la mano, como nos decías, va a poder definir y decidir cuáles de repente las ofertas que existen en el servicio, en el mercado financiero, se adecua más a sus capacidades de pago y todo ello. Un ejemplo que nos planteaba Judith era referente, por ejemplo, a aquellos préstamos que de repente van asociados a una póliza de seguro. Entiendo que un caso práctico de repente muy conocido para muchos podría ser el tema de los préstamos vehiculares, ¿verdad? En donde entendemos que para la compra de un vehículo nuevo, pues van a requerir una póliza de seguro por la cobertura de lo que sería el tiempo del préstamo. Esto es así, ¿verdad? Ajá, sí. En realidad, la mayoría de préstamos, como mencionaba, por ejemplo, el tema del préstamo hipotecario o el préstamo que tú estás mencionando, que es el préstamo vehicular, la entidad financiera sí solicita que esta promesa de deuda sea avalada con un seguro, ¿no? Por ejemplo, en el caso ya de las tarjetas de crédito también, ¿no? En muchos casos también se paga un seguro de desgravamen para cubrir las deudas generadas en el consumo de la tarjeta de crédito. Y básicamente que en muchos de los casos beneficia finalmente al deudor frente a cualquier circunstancia que pueda escapar de sus manos. Así es. Y de hecho, Judith, ¿qué pasa en estas circunstancias donde de repente un consumidor que tenía ya un préstamo bancario antes del inicio de esta pandemia tiene dificultades para hacer frente al pago? ¿Qué sucedería allí? ¿Qué podría hacer? ¿Qué tendría que tener en cuenta? Mira, en general, cuando un consumidor antes de la pandemia, durante la pandemia o post pandemia tiene algún tipo de dificultad para asumir sus obligaciones crediticias, lo que tiene que hacer en primer lugar es acercarse a la entidad financiera, propiciar una negociación. Pero sí es importante, hablando un poco de la coyuntura en la que estamos viviendo, del tema de las reprogramaciones, ¿no? Las reprogramaciones de los créditos de manera general son siempre autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. Y se dan en el marco de una coyuntura especial, cuando sucede un evento extraordinario, como por ejemplo la pandemia que estamos viviendo. Entonces, en esa línea de ideas, en marzo de hecho de este año, la SBS autorizó a través de un oficio múltiple a que las entidades financieras pudieran hacer la reprogramación de los créditos de los consumidores, ¿no? Hasta por un lapso de 6 meses. ¿Y qué va a implicar esta reprogramación? Porque a veces muchos no entendemos cuál es la definición de la reprogramación. La reprogramación lo que hace es mover tu fecha de pago. Entonces, por ejemplo, si mi fecha de pago era al 30 de octubre y yo sé que no voy a poder cumplir con esa obligación, entonces esa fecha se va a mover al mes, podría moverse, por ejemplo, el mes siguiente, al 30 de noviembre, ¿no? Esto no va a implicar que el banco no nos cobre los intereses del mes que no estamos pagando la cuota. O sea, de hecho, los intereses van a ser cobrados y van a ser prorrateados, mejor dicho, en las próximas cuotas, ¿no? Y de hecho, Judith, esto también me lleva, entonces muchas veces hay términos que podrían confundirse. Por ejemplo, las disposiciones de dinero en efectivo que yo puedo hacer a través de mi tarjeta de crédito, que de repente la tengo y nunca la he usado de ese modo, sino solo a través de consumos, ¿es lo mismo que un préstamo bancario? ¿Qué diferencias habría? ¿Qué tendría que tener en cuenta en uno y diferente de la otra, de ser el caso? Sí, mira, de hecho, las disposiciones de dinero efectivo son préstamos. Están catalogadas como un préstamo. La diferencia es que la disposición de dinero en efectivo está directamente ligada con la tarjeta de crédito, como bien nos has mencionado. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una línea de crédito, me pongo en el supuesto de 8.000 soles, y yo tengo una necesidad urgente y necesito tener esa liquidez, entonces yo podría solicitarle a la entidad financiera la disposición de dinero efectivo con cargo a mi línea de crédito de 8.000 soles. Supongamos que necesito 4.000 soles. Entonces, ese préstamo va a ir con cargo a la tarjeta de crédito.
Y aquí me permito dar una opinión personal, ¿no? De hecho, las disposiciones de dinero en efectivo conllevan a tasas de interés muy altas. Entonces, lo que se sugiere normalmente a los consumidores es que si van a optar por esa opción porque la necesidad apremia, porque están viviendo una situación de emergencia de manera particular, entonces pueden hacerlo, pero en la medida que las tasas de interés son bastante altas a comparación, por ejemplo, de un préstamo personal, lo que se sugiere es que traten de pagar esa deuda de la manera más pronta posible, ¿no? Al mes siguiente, a los 2 meses. Las disposiciones de dinero efectivo no se sugieren para préstamos que van a durar en el tiempo. Entonces, si tú realmente necesitas el dinero, porque la necesidad es apremiante, porque así lo requieres, porque estás pasando por una situación de emergencia, ok, puedes hacerlo, pero lo que se recomienda es que lo pagues de la manera más pronta posible. Perfecto, perfecto, porque a veces de repente utilizamos aquel mecanismo que tenemos más a la mano, ¿no? Que en este caso podría ser la tarjeta de crédito que ya la tengo, ¿no? Y que de repente, como nos comentabas, esa línea de crédito que me permite de repente ya disponer de dinero en efectivo, pero que, como nos decías, en muchos de los casos no hemos verificado la información que está ligada a esa disposición de efectivo, que de repente es menos ventajosa comparada con la que podría ser un préstamo personal que podría iniciar a tramitar, ¿no? Entonces, algo también que de repente por ahí podría ser confuso para las personas que nos están oyendo. Alguna vez escuché referente a lo que era, por ejemplo, ¿no? La diferencia entre un préstamo vehicular con lo que era un préstamo colectivo, que de repente me permitía adquirir también el vehículo, pero en otros términos. ¿Qué deberían de tener en cuenta allí? ¿Qué diferencias hay para que podamos nosotros tomar una mejor decisión, ¿no? Sí, de hecho, tanto los préstamos como los sistemas de fondos colectivos, los fondos colectivos, ambos son modalidades de financiamiento, pero la naturaleza es totalmente distinta. Y sí, es bastante frecuente esta pregunta. Nosotros recibimos como Comisión de Protección al Consumidor número 1 una cantidad significativa de denuncias vinculadas al tema de fondos colectivos, porque lo que sucede es que los consumidores a veces no entienden cómo funciona el sistema de fondos colectivos y piensan que a lo que están accediendo en realidad es un préstamo. Entonces, cuando un consumidor ingresa a un sistema de fondos colectivos, en realidad está adquiriendo la calidad de asociado para poder participar de asambleas que se realizan de manera mensual, de acuerdo a cómo se haya estipulado el contrato de fondos colectivos, y puedan entrar normalmente a un sorteo. O sea, la cuota que tú pagas por ingresar al sistema de fondos colectivos te da la posibilidad de ingresar a un sorteo. Entonces, sí, pues puedes salir sorteado el primer mes y que se te adjudique el vehículo, pero también puede ser que salgas sorteado al finalizar el año o dentro de 2 años, dependiendo de la duración del fondo colectivo, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia, ¿no? Porque usualmente el consumidor piensa que pagando la primera cuota del fondo colectivo ya inmediatamente va a poder adquirir el bien o el vehículo, cuando en realidad ello no es así, ¿no? Entonces, creo que esa es la principal diferencia entre los préstamos y la modalidad de financiamiento a través de los fondos colectivos. Sí, diferente la posición que toma ahí el consumidor. Y Judith, sobre básicamente que nos mencionabas hace un momento, la información que aquel consumidor tiene derecho a recibir cuando tramita, cuando solicita un crédito bancario, una disposición en efectivo, ¿qué tendría que hacer para poder, digamos, no verse afectado, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay varias vías, ¿no? Evidentemente. Lo que se sugiere de manera primigenia es ponerse en contacto con la entidad financiera, hablar de repente con el funcionario que tuvo a bien gestionar el tema del préstamo para ver si puede llegarse a una solución pronta por ahí, pero si no, también pueden presentar un reclamo, ¿no? Ante la entidad financiera, indicando cuáles son los motivos de su reclamación. Si finalmente el consumidor ve que por ese lado no hay una respuesta satisfactoria, entonces puede venir evidentemente al Indecopi, ¿no? Puede ingresar su reclamo a través del Servicio de Atención al Ciudadano, y si tampoco por ahí ve que hay una solución pronta, o una solución, mejor dicho, efectiva, entonces también tiene la posibilidad de interponer una denuncia ante el órgano de procedimientos sumarísimos número 2 o ante la Comisión de Protección al Consumidor número 1, ¿no? Dependiendo de la cuantía del producto. Judith, creo que la información que nos has proporcionado ha sido bastante rica, pero si por ahí podríamos como que dar algunos tips
tendría que considerar hallar alguna información de la que hemos brindado? ¿Qué tendría, a modo de resumen, que tener en cuenta un ciudadano para poder optar por un préstamo bancario? Sí, claro, yo creo que estar informados nos lleva a tomar buenas decisiones de consumo, pero sobre todo a poder comparar las ofertas que se dan en el sistema financiero, ¿no? Y de hecho, hoy por hoy con la tecnología podemos acceder a muchos medios que nos van a permitir hacer esa comparación, ¿no? De hecho, el portal web de la SBS, por ejemplo, muestra las diferencias entre las distintas tasas de costo efectivo anual de un préstamo, ¿no? De manera que el consumidor, de repente, si quiere adquirir un crédito hipotecario, un préstamo hipotecario, podría acceder al portal web de la SBS y verificar cuánto me cobra la entidad A por determinada tasa, por la tasa de costo efectivo anual, y cuánto me cobra la entidad B, ¿no? Entonces eso me parece que es esencial, el hecho de estar informados. Igual el hecho también de poder verificar cuáles son las comisiones que son prohibidas, los gastos que están prohibidos, es muy importante, ¿no? Y sobre todo, no olvidar que tenemos el derecho de pedir la información, ¿no? Es importante que al funcionario que nos está atendiendo la entidad financiera le hagamos todas las preguntas que resulten necesarias, ya que ellos tienen la obligación de estar capacitados para poder responder nuestros cuestionamientos. Así es. Si tuvieran alguna duda, por de repente no les es muy fácil, muchas veces el lenguaje financiero, podrían con ello hacer algún tipo de consulta directamente, incluso con el Indecopi, que como lo mencionabas también tienen un canal donde brindan asesorías, ¿no? Y aprovechando un poco de tu experiencia en la Comisión de Protección al Consumidor número 1, dando una vista general, ¿cuáles son los errores que de repente de manera mucho más repetitiva cometen los consumidores, por ejemplo, en préstamos bancarios, que es el tema que estamos tocando, ¿no? Para que ellos también puedan tener en cuenta. Creo que lo más usual es el tema de información, que justo es el tema que amerita esta entrevista, ¿no? El tema de la información. A veces los consumidores denuncian que no tenían claridad con relación a las tasas que se están cobrando, con relación a las comisiones o los gastos, pero nosotros al momento de hacer las evaluaciones, por ahí se puede verificar que de repente el consumidor sí tuvo la mano al contrato, pero por un tema que suele pasar, en algunos casos no se leyó, no se informó bien, entonces finalmente ese tipo de denuncias no tienen mayor sustento y son declaradas infundadas, ¿no? Entonces, sí, hay que ponerle mucho ojo a la información que nos brindan las entidades financieras y leerla, ¿no? Tomar el tiempo necesario para poder leerla y para poder saber cuáles son las obligaciones y también cuáles son nuestros derechos como consumidores. Perfecto, Judith, muchísimas gracias. Creo que realmente la información que nos has brindado no solamente va a ser útil para los que nos están siguiendo, sino incluso para todos los que ahora mismo están conectados, los que van a poder revisar este programa incluso luego. Gracias, Judith, nuevamente por tu participación en este programa. Muchas gracias, Sandra, encantada. Amigas y amigos, hemos llegado al final de esta edición especial de su programa, pero como ustedes saben, en cualquier momento y ante cualquier circunstancia pueden mantenerse en contacto con el Indecopi a través de nuestras líneas telefónicas. De hecho, en Lima pueden contactarse a través del número 22477777 para Lima, y en el caso de provincias contamos con una línea gratuita que es el 0800 440-40, donde pueden contactarse con nosotros, y además también contamos con un correo electrónico donde pueden presentar cualquier tipo de consulta o incluso reclamos que puedan suscitarse a través del sacreclamo@indecopi.gov.pe. El día de hoy les acompañó Sandra Cárdenas en su programa La Fuerza del Consumidor. Hasta la próxima. Porque con información decides mejor. Esto fue La Fuerza del Consumidor, un programa producido por Radio Indecopi.